Hermanos, qué grato es muchas veces llegar al final de un viaje, ¿verdad? Cuando usted sale o se aventura en un viaje, usted en su cabeza siempre lleva, ¿qué cosa? La meta, ¿verdad? Cuando usted emprende un viaje, usted lo emprende con el objetivo de llegar a la meta. Si usted sale ahora para La Habana, por ejemplo, su deseo, lo que hay en su mente es poder llegar hacia donde usted va, ¿verdad? Y nosotros hemos llegado hoy a la meta. Y nuestra meta está en el capítulo 16 de la primera epístola de Pablo a la iglesia en Corintios. Hoy vamos a terminar, después de varios meses, esta preciosa epístola. Ha sido un camino largo, pero ha sido un camino realmente interesante el poder recorrer, el poder observar todas las enseñanzas que hemos visto a lo largo de esta carta. Una iglesia con algunos problemas de toda índole, pero una iglesia amada por Pablo y sobre todas las cosas, amada por el Señor. Hermanos, creo que si hemos tomado en serio todos estos meses que hemos estado alrededor de esta carta, hemos estado realmente estudiando, hemos estado poniendo atención, vamos a lograr dos cosas. En primer lugar, vamos a lograr ser advertidos sobre errores que nosotros mismos podemos cometer o estar cometiendo como iglesias, como creyentes, y que están reflejados en lo que Pablo está mostrando a la iglesia en Corinto. Y vamos también a ser animados a poder aplicar lo que hemos visto a lo largo de todos estos capítulos en esta carta. Hoy cerramos esta carta y, como todos los capítulos, este capítulo final, aunque a veces es un capítulo raro, porque muchas veces cuando usted está despidiéndose de alguien, usted quiere decirle muchas cosas, porque sabe que está terminando o despidiéndose. Y precisamente en este capítulo 16 nosotros tenemos varias cosas que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia. Como ya es costumbre, siempre yo trato de dejar una idea. Y en este tipo de texto, que hay muchas ideas, es un poco complicado, pero ahí les traigo lo que pudiera ser la verdad de este último capítulo de esta carta. Y esta verdad refleja varias cosas que el apóstol está dejando a la iglesia. En primer lugar, y esta es la idea, esta es la oración que quiero dejarle como un resumen de lo que Pablo está diciendo en este capítulo 16. Seamos generosos con los hermanos en necesidad. Recibamos con gozo a los que trabajan entre nosotros para el Señor. Obedezcamos a los que nos presiden en el Señor y vivamos unidos en todas las cosas. Si podemos resumir de alguna manera este capítulo 16, lo pudiéramos resumir de esta manera. Seamos generosos con los hermanos en necesidad. Recibamos con gozo a los que trabajan entre nosotros para el Señor. Obedezcamos a los que nos presiden en el Señor. Y vivamos en unidad en todas las cosas. Así que en este mismo orden, mis hermanos, quiero hoy presentar la exposición de este capítulo, comenzando por la generosidad. Y esto es lo primero que Pablo hace. Vamos a leer ahora el capítulo 16 completo para estar viendo cada una de estos puntos o de estas partes que Pablo está exponiendo. Así que yo les invito a buscar en sus Biblias este último capítulo de esta carta y vamos a estar leyendo. Si usted lo tiene ahí, puede ponerse en pie. Vamos a leer capítulo 16 de la primera epístola de Pablo a la iglesia en Corinto. Estaremos leyendo allí en este momento. Dice la Escritura: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros
o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Señor, te agradecemos una vez más tu palabra. Te agradecemos por tenerla y por poder ahora escudriñarla juntos. Te pedimos, Señor, que tú nos des claridad, que nos permitas exponerla de una manera fiel y que pueda ser, Señor, para edificar nuestras vidas. Úsala, Señor, como tú quieras. Úsala, Señor, según nuestra necesidad, ya sea para exhortar, animar, amonestar. Señor, que pueda ser buena para nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, seamos generosos con nuestros hermanos en necesidad. Esto es lo primero que el apóstol Pablo está diciendo en esta carta. Y así como les está animando a la iglesia en Corinto, también nosotros como iglesia, después de tantos años, somos animados y somos recordados a que debemos también ser generosos con nuestros hermanos en necesidad. Y este no es un asunto que únicamente ha sido presentado a la iglesia en Corinto. Pablo está diciendo allí al final del versículo 1 que esto también él lo había ordenado a las iglesias en Galacia. Es decir, en toda aquella zona, Pablo también está animando a las iglesias a que puedan ser generosos con los hermanos en necesidad. Si usted va al libro de Hechos, en el capítulo 11, en los versos 27 al 30, ya Pablo y Bernabé en aquel entonces habían estado recogiendo, haciendo una colecta para la iglesia en Jerusalén, producto de una gran hambruna que había estado azotándoles. Y ahora Pablo nuevamente está animando a la iglesia a ayudar en este propósito. Muchos dicen que uno de los propósitos del tercer viaje misionero de Pablo era este también. Además de la predicación del evangelio, Pablo estaba en medio de su tercer viaje misionero animando a las iglesias a poder ayudar generosamente a la iglesia en Jerusalén en su necesidad. Y en Roma también él está haciendo lo mismo, y miren lo que él está diciendo como un motivo por el cual la iglesia gentil debía ser generosa. Miren lo que él dice en el capítulo 15, versos 25 al 27, específicamente ahora a la iglesia en Roma. Él les dice: pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos.
en los bienes materiales. Pablo está diciendo, los gentiles son deudores del evangelio a aquellos que están en la iglesia en Jerusalén. Esta pudiera ser una de las razones, pero otra razón es una razón obvia. Nosotros como creyentes debemos ser generosos y ayudar a nuestros hermanos. La Biblia nos habla a que nosotros debemos, o nos insta a que nosotros debemos hacer bien a todos y principalmente, dice la Escritura, a los de la familia de la fe. Si usted estuvo cuando predicamos el capítulo 11, el texto que hablaba sobre la cena del Señor, y esto es algo de contexto que no quiero dejar pasar por alto. Nosotros vemos que en la iglesia en Corinto había una facción de la iglesia que era una facción, vamos a decir, lo que pudiésemos mencionar como pudiente, ¿verdad? Tenía más posibilidades económicas, porque Corinto era una ciudad donde la economía no era algo problemático, era una ciudad que tenía buen comercio. Y si usted recuerda en el capítulo 11, usted recordará que estas personas pudientes eran los que estaban llegando a la fiesta ágape de la cena del Señor y estaban devorando los alimentos, estaban cayendo en embriaguez y Pablo estaba amonestándoles por esto. Bueno, Pablo está ahora llevando a esta iglesia que estaba en una mejor situación, que pudiese ser generosa con sus hermanos que estaban sufriendo necesidades. Pero hay una razón aún mayor, mis hermanos, para ser generosos. Y esa razón es el evangelio. Si usted es un verdadero creyente, usted va a ser una persona generosa. Porque la obra de Dios en su vida lo va a llevar a ser una persona generosa. No debería ser extraño ni para la iglesia, ni aún para el mundo, que los creyentes fuesen vistos como personas generosas. Que los creyentes fuesen vistos ayudándose mutuamente en la necesidad. Porque esta es una de las marcas de la iglesia. Si usted va a Hechos capítulo 2, usted puede ver a una iglesia naciente que una de sus marcas es que ellos se ayudaban unos a otros en sus necesidades. Y dice la Escritura, cuando llegamos al capítulo 4, los versos 32 al 35, dice de esta manera: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y escuchen versos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y yo no estoy diciendo ahora que usted vaya y venda su casa y traiga el dinero. Yo lo que estoy viendo es que la iglesia del Señor desde sus inicios era una iglesia generosa. Era una iglesia que estaba conscientemente a favor de suplir las necesidades del prójimo. El cuidar los unos de los otros es una de las marcas del evangelio. Y no solamente el cuidar en el plano discipular, sino el cuidar también en nuestras necesidades. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque creo que no sería honesto hablar de este tema y dejar reconocer algo. Y yo no les voy a escribir una carta ahora, se lo estoy diciendo de frente. Yo quiero dar gracias al Señor por cómo esta iglesia es en este punto. Creo que si estuviésemos escribiendo una carta ahora y estuviésemos hablando de este punto en específico, no sería una carta donde la iglesia fuese amonestada, sino donde la iglesia pudiese escuchar una acción de gracias sobre esto. Si algo tiene esta iglesia, es que es una iglesia generosa. Y yo lo he podido experimentar en los más de 4 años ya que llevo acá. Y quiero darle muchas gracias a Dios por eso. Porque cuando ustedes son animados a poder ayudar, ustedes van más allá de lo que a veces tenemos en la mente. Y siempre quedo sorprendido. Realmente tengo que decirlo y quiero agradecer al Señor públicamente y quiero agradecer al Señor por ustedes, por cómo ustedes son generosos. Y ese, mis hermanos, es una marca del evangelio. Eso es una marca de que realmente en nuestros corazones Dios está obrando y que Dios está
en nuestra vida. Ahora, Pablo también habla acerca de la manera de cómo hacerlo. Pablo está instruyendo también a la iglesia cómo traer o cómo llevar a cabo la recogida de esta ofrenda. Y yo quiero ver algunas cosas aquí que son importantes. Dice Pablo que esa ofrenda debía ser recogida cada primer día de la semana. Quiero decir una cosa y quiero enfatizar en esto. Esta no es la ofrenda que la iglesia normalmente recoge. Esta es una ofrenda especial o con un propósito especial. Y ya estamos viendo que el propósito es ayudar a hermanos que están en necesidad de otras iglesias. Pero Pablo está diciendo cada primer día de la semana. Y hermanos, este es uno de los textos que para nosotros es muy claro sobre ya la iglesia reuniéndose en este tiempo, el domingo. El domingo era el día de la iglesia del Nuevo Testamento para sus reuniones cristianas. Y Pablo precisamente dice, en medio de esa reunión, cada uno de ustedes lleve esta ofrenda. Los cristianos tomaron el domingo para celebrar ya no el reposo del séptimo día, sino el reposo completo, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, que ahora para nosotros es Cristo. Y nosotros celebramos el domingo que nuestro reposo resucitó. Se levantó victorioso de la tumba. Y es por eso que el domingo para nosotros es el día de adoración. Pero Pablo también dice, cada uno ponga aparte, ¿verdad? Y no sabemos si es aparte de lo que ganó, no sabemos. Pero Pablo está diciendo o está dando una idea de que es algo voluntario. Cada uno, por él mismo, ponga aparte algo, según él entienda. Y va más allá y dice, de aquello que ha prosperado. Y es interesante, hermano, Pablo no está dando aquí una cantidad específica, ni un % específico. Pablo está diciendo, según usted haya prosperado, equitativamente, según lo que usted voluntariamente quiere dar, usted ponga aparte algo. Y hermano, nosotros no debemos participar en la ofrenda o en el ofrendar, ni por obligación, ni por tristeza, y mucho menos como una forma de manipular a Dios como algunos hoy hacen por ahí. La Biblia enseña que Dios ama, y Pablo lo está diciendo a la iglesia en Corinto en la segunda epístola, que Dios ama al dador alegre. Todos podemos dar de alguna manera. Y yo sé que muchas veces decimos, ay, pero todos podemos dar de alguna manera. Yo creo que el ejemplo lo tenemos en Jesús y la viuda pobre. Todos podemos dar de alguna manera. Los más pobres tienen maneras para dar. Porque lo importante no es lo que usted da, no es la cantidad que usted da. De hecho, Pablo dice, según lo que usted ha prosperado, ponga algo aparte. Y esto es importante. Muchas veces, mis hermanos, no damos porque somos malos mayordomos de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado. Y muchas veces también, y esto es más grave, a veces nos impulsa el pecado del amor al dinero. O también, como decía ahorita, de la mala mayordomía. Pero realmente, si nosotros hemos sido alcanzados por el Evangelio, hay una motivación suficiente para dar. La generosidad, como decía ahorita, es una de las marcas del creyente. De hecho, Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 9, hace descansar esta generosidad en la obra que Dios ha hecho en el Evangelio a través de su Hijo. Y Pablo dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, nosotros entendemos que el Evangelio, la esencia del Evangelio, es la generosidad de Dios para con nosotros. Que dice Pablo a los filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros entendemos que la esencia es la generosidad. Y Pablo apunta a eso a la iglesia de Corinto en la segunda carta. No damos por obligación, no damos aún por mandato de un hombre,
damos como una respuesta al amor de Dios, que ha enviado a su Hijo como una evidencia de su deseo de hacernos partícipes a nosotros de esa gracia abundante que hemos recibido. Y de hecho, Pablo en 2 Corintios capítulo 9 a esta ofrenda le llama gracia. Y es interesantísimo. Pablo le llama, no ofrenda en este capítulo, sino que les llama y le dice a los corintios, abunden en esta gracia. Y refleja esa gracia del dar, así como Cristo se dio por nosotros. Así que, hermanos, es una marca del cristiano ser generoso. Tenemos esta marca, que es una marca que debe ser un deleite, un gozo para nosotros, no una carga. El poder ser generosos con los que necesitan. Y Pablo también termina esta exhortación y este orden que él está dando diciendo algunas cosas interesantes. Él dice que la iglesia debe elegir personas que puedan recoger esta ofrenda, que puedan entregarla. Y yo creo que también aquí podemos aprender de algo. El dinero siempre es un tema muy complejo, ¿verdad? Y es por esto que la iglesia debe ser muy prudente y muy sabia en el manejo del mismo. La iglesia debe elegir a hermanos fieles para encargarse del manejo de sus ofrendas. Y estos deben dar cuenta de lo que hacen con estas. Y a una exhortación ahora apuntando para acá. Los pastores y los líderes deben ser vistos como terceras personas. Y ahora voy a explicar lo que son las terceras personas. No los receptores directos de las ofrendas o del dinero de la iglesia. Y yo siempre digo, cuando el tiempo de la pandemia, hermano, tengo una ofrenda en la casa, ve a la tesorera. Yo no tengo que recoger dinero. Los pastores y los líderes tenemos que tener mucho cuidado. Porque aun cuando usted no sea culpable, usted tiene que cuidar los hermanos débiles y el mundo que puedan juzgarle por este tema tan delicado como el dinero. Hermanos, seamos generosos, y termino este punto. Seamos generosos. Esto es baluarte del evangelio. No es la cantidad que damos, sino el corazón con el que lo hacemos. Y que podamos ser sabios y prudentes en el uso y en el manejo de los bienes que el Señor nos confiere. En segundo lugar, Pablo también habla de la unidad. Permanezcan firmes en unidad. Este pudiera ser el llamado que Pablo hace en esta segunda parte de este capítulo, de esta última parte de la carta. Y él habla acerca del deseo que él tiene de ir a visitar a esta iglesia y de pasar tiempo con ellos. Y me llama muchísimo la atención. Hermanos, Pablo ha hablado fuertemente de esta iglesia. Y al final del mensaje vamos a hablar de eso. Pero Pablo siente un amor por ellos y tremendo. Pablo no está satisfecho con escribirle. Pablo no está satisfecho con ir de pasada hacia ellos y seguir. Pablo dice, yo no voy a llegar ahora, porque tengo que ir a Éfeso, ahí se me ha abierto una puerta para predicar. Yo quiero ir con tiempo. Yo quiero estar con ustedes. Yo quiero de alguna manera recibir el calor de ustedes. Y esto es lo que Pablo comienza a decir en este capítulo. Él dice que se le ha abierto una puerta en Éfeso y dice que también hay obstáculos. Qué interesante, ¿verdad? Pablo reconoce que hay una puerta abierta para la predicación del evangelio, pero que también hay obstáculos ahí. El evangelio, hermano, siempre va a tener obstáculos. A veces nosotros rechazamos el ir a un lugar por los obstáculos y no vemos que muchas veces está la puerta abierta. Hay gente que necesita escuchar, hay gente que está presta, hay gente que Dios tiene ahí. Y nosotros muchas veces decimos, no, pero vemos los obstáculos. Pablo estaba consciente de que habían obstáculos, pero estaba consciente también de que había una puerta abierta por el Señor. Y Pablo dice algo, yo voy a enviar a Timoteo. Miren qué interesante está esta parte. La iglesia debía recibir a Timoteo con amabilidad y agrado. La iglesia no debía menospreciar a Timoteo por su edad. Y esto tiene mucho sentido. ¿Recuerdan ustedes de qué Pablo habló en la primera parte de la carta, o lo que nosotros conocemos con los primeros 4 capítulos de la carta? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? No, en esta carta. En 1 Corintios. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué problema había? ¿Por qué? Ahora Pablo está diciéndole, yo voy a enviar a Timoteo.
Y yo quiero que ustedes lo reciban amablemente. Yo quiero que ustedes no lo menosprecien. Y Pablo le está hablando de una iglesia donde habían divisiones en cuanto a figuras de liderazgo. ¿Y por qué no deben menospreciar a Timoteo? Pero Pablo habla también de Apolos. ¿De quién era un grupito de esta iglesia en la primera parte de la carta? ¿De quién decía que era? De Apolos. Y Pablo habla de Apolos y dice, yo le he pedido a Apolos muchas veces que vaya a verlo, pero hasta ahora él no ha podido. Pero no se preocupen, en algún momento él va a verlos. Mis hermanos, Pablo les está enseñando a esta iglesia que Pablo, Apolo, Timoteo y otros que vamos a ver ahorita son iguales. Que no tiene ningún tipo de sentido ese favoritismo que ellos habían elaborado o ideado y que estaban siguiendo. Porque todos ellos eran simplemente siervos de Dios. Y Pablo está diciendo, y miren qué interesante, cuando dice que reciban a Timoteo, porque él hace, versículo 10, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Yo no soy más grande que Timoteo. Él hace la obra del Señor, así como yo la hago, así como Apolos la hace, y así como otros la hacen. Sencillamente somos única y exclusivamente instrumentos y siervos del Señor. Pablo les deja ver a esta iglesia lo absurdo que son las divisiones que ellos habían creado. Pablo está exhortando a los corintios a que ya no siguieran avivando estas diferencias y divisiones, sino que buscaran la unidad, sabiendo que todos ellos al final lo que hacían era servir al Señor. En muchas ocasiones, mis hermanos, tristemente, podemos inconscientemente aún sembrar divisiones innecesarias. Él no canta como yo, o él no canta como aquel, él no ora como aquel, él no predica como aquel. Esto es completamente fuera del Evangelio. Si alguien le sirve, ya sea en la manera que lo haga, ya sea que cante más bonito o más feo, ya sea que predique más bonito o más feo, todos somos siervos de Dios. La iglesia y el ministerio no es para celebridades o representantes. Única y exclusivamente somos llamados siervos. Incluso somos llamados en los evangelios siervos inútiles cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Somos siervos inútiles. Entonces, mis hermanos, no tiene ningún sentido que la iglesia haga distinción entre líderes por gustos personales, porque eso al final no tiene nada que ver con el evangelio. Tanto Timoteo como Pablo como Apolos, todos estaban sirviendo al Señor, estaban haciendo su obra, algunos de una manera, algunos con un estilo, algunos con un tono de voz, algunos con su propio carisma, pero todos estaban sirviendo al final al Señor. Y la iglesia no podía dividirse por esta cosa. Mis hermanos, nuestro compromiso es con la verdad. El compromiso de la iglesia es con la verdad, no con ningún hombre. Si mañana viene otra persona y predica desde este púlpito y predica la verdad, no importa que sea menos efusivo, más efusivo, menos carismático, más carismático, nuestro compromiso es con la verdad. Y tenemos que recibirle, y tenemos que orar, y tenemos que amarle, porque sencillamente es un siervo de Dios que predica la verdad. No que me gusta o no me gusta, que predica la verdad, porque nuestro compromiso es con la verdad. Y Pablo está diciendo, manténganse unidos. Dejen ya las divisiones que tienen en sus mentes por estas celebridades que ustedes mismos se han hecho, que sencillamente son siervos de Dios. No desprecien a Timoteo, él va a ir a ustedes, porque esto realmente es una muestra de una iglesia madura. En tercer lugar, y tiene mucho que ver con esto, Pablo también les insta a permanecer firmes en amor y en sujeción, los versos del 13 al 18. Y hay dos exhortaciones aquí. Permanezcan firmes en amor y sométanse
a los que les sirven. ¿Cómo podemos relacionar esto nosotros? Pareciera un antagonismo esto. A veces pensamos que el permanecer en amor unos con otros no tiene nada que ver o es contrario a toda norma de sujeción. Y es interesante, Pablo dice en el verso 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Hermanos, Pablo está dando aquí la idea de lo que un soldado en aquel tiempo debía hacer. Esa es la imagen de un soldado preparado para la guerra. Pero es interesante lo que dice el verso 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Debido a la influencia griega de la iglesia en Corinto, muchas veces el narcisismo, el culto a la belleza y al cuidado personal y la feminización de la sociedad traía a personas débiles. Y Pablo está atacando esto. Pablo está diciendo, la imagen de un cristiano es una imagen de una persona fuerte, de una persona firme, de una persona de convicciones. Ahora, esa firmeza y esas convicciones no están ajenas al amor. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos, porque así como los griegos, pareciera que es nuestra cultura de hoy. Muchas veces pensamos que el amor es contrario a la verdad, a la firmeza. Y a veces pensamos que como yo amo a mi hermano, yo no puedo animarle, exhortarle, confrontarle, porque eso es contrario al amor. El amor de nosotros es tan débil y es tan falso muchas veces. Y cuando digo a nosotros, estoy hablando de la cultura que nos rodea. Estamos viviendo en un mundo donde hay que amar, 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 y no importa que se acabe todo alrededor mío. Y esa no es una verdad de la Biblia. Y esa no es una verdad del Evangelio. Nuestro amor es un amor que está unido siempre a la verdad. Es un amor que es firme. Y eso es a lo que Pablo está apuntando aquí. Si yo quiero realmente mostrar mi amor hacia mi hermano, yo tengo que amar a mi hermano en la verdad. Y parte de mostrar ese amor es cuando yo confronto a un hermano. En amor, pero no obvio la otra parte de lo que yo como creyente debo ser. La Biblia nos habla acerca de decir la verdad en amor. Muchas veces nosotros ponemos entre paréntesis la palabra verdad y corremos a la oración hasta el final y decimos decir en amor. Pero la Biblia nos insta a decir la verdad en amor. El concepto de amor se ha devaluado tanto y se ha destruido tanto con el pecado, que muchas veces pensamos que amar es desentendernos de los que nos rodean, aún de nuestros hermanos. Eso es mentira. La disciplina muchas veces hoy es vista como un acto de no misericordia, pero eso tampoco es verdad. Pablo está hablándole a esta iglesia. Y recuerden en el capítulo 5 cómo él está diciendo con relación a aquel que ha estado acostándose con la mujer de su padre, expulsen de ahí a este perverso. La iglesia en Corinto tenía un problema serio. Ellos eran tan amorosos que permitieron a aquel perverso dentro de ellos. Pero qué interesante, cuando llegamos al capítulo 6, Pablo los tiene que amonestar. Porque estaban teniendo desavenencias los unos y los otros y estaban yendo hasta jueces inconversos para tratar estas desavenencias. Entonces, era un desbalance total. Hermanos, el amor que se junta con la verdad es el amor que la Biblia nos demanda para con nuestros hermanos. No el amor que no es amor. Miren esto, no el amor que no es amor realmente. Que es el que muchas veces el mundo ofrece. El que mira para el lado, el que se desentiende y el que lleva a nuestros hermanos hasta la destrucción momentánea. Yo te amo tanto que yo te dejo en tu pecado y te veo que vas desenfrenado por ahí para allá, pero como yo te amo tanto, yo tengo que virar la cara y dejarte.
Y al final, bueno, si son hermanos no van al infierno, pero por lo menos hay una destrucción momentánea en su vida. Y hay consecuencias. Eso no es amor. Pablo está diciendo a la iglesia, sean firmes. Amen, pero con firmeza, con carácter. No se dejen moldear por lo que está por la cultura a su alrededor. La otra exhortación tiene que ver con aquellos que trabajan y ayudan en la obra del Señor. Versos 15 y 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Pablo menciona aquí a Estéfanas. Si usted recuerda el capítulo 1, verso 16, cuando él habla de aquellos que él ha bautizado, él menciona a este hombre. Dice, yo no he bautizado a ningún, bueno, bauticé a, y él hace mención específicamente a este hombre. Parece ser que fue uno de los primeros conversos en la iglesia en Corinto. No sabemos qué hacía precisamente este hombre en la iglesia. Quizás haya sido un anciano de la iglesia, quizás haya sido un diácono de la iglesia. Lo importante es que él está instando a la iglesia a que puedan respetar a estas personas que sencillamente están sirviendo y trabajando en la obra del Señor. Hermanos, qué interesante. Pablo no está haciendo distinción aquí por títulos. Pablo ni menciona que era este hombre en la iglesia. Pero Pablo está apuntando a algo. La iglesia debe respetar a las personas que sirven y trabajan para el Señor. Ya sea pastor, ya sea diácono, ya sea misionero, los que sirven y trabajan en la obra del Señor son dignos de respeto en la iglesia. Todos sabemos que el autoritarismo es malo. De hecho, Pedro, en su primera epístola en el capítulo 5 está hablándole a los pastores acerca de esto. Pero usted sabe que también es malo. Una iglesia que no se somete a su liderazgo. Eso también es malo. Nosotros debemos tener un balance y caminar en unidad y amor. Y nadie debe menospreciar el liderazgo que les está sirviendo con gozo en la obra. Algunos predican, otros hacen otro tipo de cosas, algunos cantan, algunos sirven en otros ministerios. Todos deben ser respetados, porque todos son servidores de Dios para la iglesia. Ninguno es más importante, ninguno es más prominente, pero la iglesia debe respetarlos a todos. Y ahora, mis hermanos, llegamos al último punto. Y ahora es cuando los hermanos que se van a bautizar comienzan a salir a cambiarse. ¿Ok? Entonces, el último punto, Pablo llama también a la iglesia a permanecer en comunión. Versos del 19 hasta el final. Y es interesante, dice Pablo, que él está escribiendo este saludo final de la carta con su propio ¿qué? Puño y letra. Él tenía un escribo, ¿verdad? Eso se llama un amanuense, era el nombre que tenía esto. Pero Pablo dice que él está tomando ahora la pluma, no el lápiz ni el lapicero, allí no había nada de eso. Tomando ahora la pluma y está escribiendo el saludo a la iglesia de su propio puño y letra. Y Pablo menciona una serie de iglesias que están unidas a él, saludando también a esta iglesia. De hecho, habla de Aquilas y Priscila. Y si usted va a Hechos 18, Aquilas y Priscila fueron las personas que Pablo encontró en Corinto cuando llegó a esa ciudad. Dice que se unió a ellos porque ellos trabajaban en lo mismo que Pablo. Hacían tiendas. Pablo se unió a ellos y ellos eran colaboradores en el evangelio también de Pablo. Así que esta gente que está saludándoles eran conocidos de ellos. Y hermanos, definitivamente hay un sentido en que la comunión con otras iglesias trae ánimo a nuestras propias iglesias locales. Ahorita hablábamos de cómo debemos ayudar a hermanos en necesidad, tanto dentro como fuera de nuestras congregaciones. Y esto refleja una gran verdad. No somos llaneros solitarios. No somos los únicos que predicamos la verdad. Hay muchas iglesias del Señor Jesús
con las cuales estamos unidas en el mismo espíritu, de las cuales necesitamos, con las cuales debemos compartir. Y esta es una verdad que Pablo está enseñando. No solamente yo que he estado con ustedes, yo que le he predicado el Evangelio, les estoy saludando, sino que hermanos suyos, de la misma fe de ustedes, que les aman en el Señor, también están extendiendo un saludo. Y Pablo les dice, esta es la comunión que el Evangelio hace. No solamente reciban el saludo de ellos, sino que salúdense entre ustedes. ¿Y por qué? ¿Y por qué Pablo le está diciendo esto a esta iglesia, específicamente aquí? ¿Qué estaba pasando en los primeros 4 capítulos de esta carta? Habían divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo soy de Cristo. Pablo le está diciendo, hay un llamado en el Evangelio a la unidad. Salúdense entre ustedes. No solamente reciban el saludo nuestro, sino que entre ustedes mismos salúdense. Y el tipo de saludo que Pablo les dice aquí que ellos deben hacer es característico también. Salúdense con ósculo santo. No se saluden de lejos. No es un saludo impersonal. Es un saludo que demuestra el cariño, el afecto que en Cristo el creyente debe mostrar por el otro creyente. Pablo les está instando. No había COVID-19 allí. Pablo les está instando a que ellos pudiesen ser y mostrar el afecto los unos por los otros. Y esto es parte de la comunión. Y yo no tengo que decir eso aquí en este púlpito. Porque cuando nosotros terminamos el culto, ya casi hay que separar a la gente de atrás. Es lo contrario de Corinto, ¿verdad? Pero Pablo está instando a esta iglesia precisamente por el problema que en ella había. Y les está recordando, hermanos, ustedes son hermanos en la fe. Ustedes se necesitan entre ustedes. Pablo dice algo muy interesante. El que no amare al Señor Jesucristo, verso 22, sea anatema. Y les recuerda, el Señor